Muy buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos a Biloyer. Mi nombre es Izumi Guzmán, quien hoy estará a cargo de esta sesión del curso especializado en Derecho Concursal. En esta noche nos acompañará el distinguido doctor Rodrigo Peláez con el tema Principios aplicables al procedimiento concursal. Es abogado titulado y colegiado. También obtuvo el título con la máxima calificación otorgada por la Universidad de Piura, perteneciente al quinto superior, magíster en Derecho de la Empresa, Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima. Cuenta con 11 años de experiencia en Derecho Administrativo, Derecho de Protección al Consumidor, Derecho de la Competencia, Acceso al Mercado, Propiedad Intelectual, Derecho Educativo, Derecho Procesal, Derecho Concursal y Derecho Deportivo. Capacidad de trabajo en equipo y bajo presión. A los participantes que nos acompañan a través de la plataforma de Zoom y también a través de nuestra transmisión en vivo de nuestras redes sociales. Se les recuerda que pueden realizar sus preguntas a lo largo de la sesión y estas serán atendidas al finalizar la clase. Asimismo, doctor, le extendemos nuestra total gratitud por parte de nuestro equipo. Nos sentimos honrados de tenerlo nuevamente en un evento como este y le cedemos el uso de la palabra para que pueda iniciar con su presentación. Muchos éxitos. Gracias, gracias. ¿Sí se me escucha bien? Sí me Sí, escuchan doctor. bien, ¿cierto? Perfecto. Gracias a la invitación de Bill Oyer. Este es un evento muy interesante. No son muchos los eventos que se organizan sobre temas de derecho concursal. Derecho concursal es una rama bien interesante, poco explorada a nivel académico. Tiene ya un desarrollo de muchos años. Y la idea de este seminario en materia de derecho concursal es que tener una aproximación a los temas generales, a las nociones básicas sobre el derecho concursal. En este caso, me ha tocado a mí iniciar este congreso, este diplomado en temas de derecho concursal, y lo voy a hacer con el tema que se refiere a los principios aplicables al procedimiento concursal. Voy a compartir una presentación que he preparado. Un segundo. Listo. ¿Se logra ver la presentación? Sí, doctor, perfecto. Perfecto. Listo. Con las preguntas, las dudas que tengan sobre la exposición, las pueden ir escribiendo o las plantean para poder absolverlas al final. Iniciamos entonces. Los principios del procedimiento concursal. Este es un poco el índice que vamos a seguir en la conversación, en la exposición de hoy día. ¿En qué consiste un procedimiento concursal? ¿Cuál es su finalidad? ¿Cuál es su objetivo? ¿No? Para luego ir poco a poco entrando ya propiamente a lo que son los principios del derecho concursal, que son básicamente tres: el principio de universalidad, el principio de proporcionalidad y el principio de colectividad. Procedimiento concursal viene a ser una herramienta muy útil, una herramienta muy buena para aquellas empresas que se encuentran en crisis, aquellas empresas que por diversos motivos han llegado a una situación en la cual no pueden cumplir con sus obligaciones que han sido asumidas respecto a sus diversos acreedores, ¿no? Entonces, justamente para poder lograr cumplir, ¿no? Y poder finalmente reestructurarse y mantenerse, mantener el negocio en marcha, es que surge el procedimiento concursal. Como parte de un procedimiento concursal, las empresas tienen la opción de reestructurarse o, en todo caso, si definitivamente no es posible mantener a la empresa en marcha vía una reestructuración, se realiza una liquidación que lo que busca es que la empresa tenga una salida ordenada del mercado en el que estaba participando y que se puedan honrar en la medida de las posibilidades las acreencias que se tenían pendientes. El procedimiento concursal, ¿no? Como les comentaba, es un supuesto en el cual una empresa, en este caso va a ser la deudora, cuenta con una serie de acreedores respecto a los cuales, por diversos motivos, no puede, empieza a incumplir con sus obligaciones.
¿no? Diversos motivos, como por ejemplo, se los comento un ejemplo concreto para que se pueda entender con mayor facilidad. Una empresa textil que es cliente del estudio donde yo estoy, nos comentó que por las circunstancias actuales en las cuales las prendas chinas están entrando en gran volumen al Perú y con precios que son absolutamente agresivos, definitivamente la situación de esta empresa textil peruana ha generado que no pueda cumplir con un plan de reestructuración que tenía en marcha, ¿no? De hecho, en su momento, en un primer momento, nos buscaron a nosotros, los ayudamos con la reestructuración de la empresa, se logró que se apruebe el programa de reestructuración, lo estaban cumpliendo, estaban realizando los pagos conforme a lo establecido en este programa de reestructuración, pero se da esta circunstancia que les acabo de comentar que ha generado que lamentablemente esta misma empresa textil nos vuelva a buscar, pero esta vez para poder generar su liquidación y con ello una salida ordenada del mercado, ¿no? Entonces, como les iba adelantando, en el caso de que esta empresa deudora cuente con condiciones normales y óptimas, la empresa se encuentra en la posibilidad de poder cumplir con sus distintos acreedores. Sí, es cierto, no es necesario que la empresa se liquide, se disuelva. En estos casos, en condiciones normales y óptimas, es que entra el tema de la reestructuración, ¿no? Que puede darse con el negocio en marcha. La empresa nunca deja de funcionar, simplemente lo que se hace es un orden, una reestructuración de la empresa para que pueda empezar a cumplir con las obligaciones que mantiene con sus acreedores. Sin embargo, la empresa no tiene la intención de salir del mercado, simplemente se reestructura, se ordena para empezar a cumplir con el pago de sus acreencias. Y el otro supuesto, que también busca justamente el procedimiento concursal, es cuando no hay circunstancias óptimas, circunstancias no óptimas, y la empresa ya no puede, ya no es solvente, no puede mantenerse en marcha, el negocio no puede seguir, y en estos casos ya no va a poder cumplir con las obligaciones que tiene con sus acreedores, con lo cual la única posibilidad va a ser la liquidación de esta empresa. Procedimiento concursal en estos casos de liquidación lo que busca es una salida ordenada. Lo que busca es que la empresa no desaparezca de un momento para otro y los acreedores se queden en el aire, ¿no? Este ejemplo que les comentaba es bien interesante y es el caso que lo estamos viendo actualmente en el estudio, que es una empresa que inicialmente realiza una reestructuración porque se daban las circunstancias, se daban las condiciones para seguir con el negocio en marcha, empieza a cumplir con el pago de sus acreedores, pero lamentablemente se da esta circunstancia del ingreso de las prendas chinas, de la crisis en los textiles peruanos, que genera que se tenga que dar un cambio en el destino de la empresa, ¿no? En su momento se sometió a votación de la Junta de Acreedores el destino de la empresa para que se aprobase la reestructuración. Esto fue aprobado y por eso es que la empresa empieza a cumplir con el PDR o con el programa de reestructuración. En este caso, habiéndose dado este cambio de circunstancias, lo que corresponde nuevamente es que la Junta de Acreedores, que es quien tiene el poder de decisión respecto al destino de la empresa, apruebe, acepte un cambio en el destino de la empresa para pasar de la reestructuración que se tenía inicialmente ahora a una liquidación y se pueda dar una salida ordenada del mercado. ¿Cómo se podría definir al procedimiento concursal? Es un procedimiento, es un proceso al cual se somete una empresa que está en una crisis de deudas, que lo que busca es cumplir con las obligaciones que tiene con sus acreedores. La empresa es la deudora, los acreedores son las diversas empresas, entidades del Estado, los mismos trabajadores también pueden ser acreedores de la empresa, respecto a los cuales la empresa que pide someterse a un procedimiento concursal tiene a su favor ciertas acreencias, ¿no? ¿Dónde se regula todo lo relativo al procedimiento concursal? Se encuentra en la ley 27809, que es la ley general del sistema concursal, ¿no? En esta ley
es una única ley, se establece exactamente cuál es el objetivo, cuál es la finalidad, cuáles son los principios aplicables, cuáles son las reglas que rigen en caso de una reestructuración empresarial, cuáles son las reglas que rigen en caso de una liquidación de la empresa. ¿Y cuál es el objetivo del procedimiento concursal que ya más o menos lo hemos ido adelantando? Lo que busca el procedimiento concursal es la recuperación del crédito. Es decir, que el crédito sea honrado, que los acreedores, como les decía, no se queden en el aire, que se honre la creencia a su favor. Y para esto se establecen procedimientos concursales que lo que buscan es la asignación eficiente de recursos, a fin de conseguir el máximo valor posible del patrimonio del deudor. Establece un programa de reestructuración que viene acompañado de una línea de negocio, de una producción, de un volumen de ventas, que va a permitir a esa empresa, en el supuesto de que el negocio siga en marcha, a que empiece a cumplir con las acreencias respecto a las cuales venía ya presentando ciertos incumplimientos o ciertos retrasos, ¿no? Esta es la finalidad del procedimiento concursal en el caso de una reestructuración. En el caso de una liquidación, cuando definitivamente ya no hay una posibilidad de que la empresa siga en marcha, que no cuenta con fondos, no es factible que el negocio siga funcionando, lo que busca el procedimiento concursal también es la recuperación del crédito. ¿Por qué? Porque se va a dar una salida ordenada del mercado de esa empresa y se va a tratar de honrar estos créditos, de honrar las acreencias en la medida de lo posible y conforme a los recursos disponibles. ¿Cuál es la finalidad del procedimiento concursal? El procedimiento concursal, esto está establecido en el artículo 2 del título preliminar de la Ley General del Sistema Concursal, busca propiciar un ambiente idóneo para el que se dé una negociación entre los acreedores y el deudor. El deudor, como lo he mencionado, es la empresa que busca someterse a un procedimiento concursal justamente para poder honrar sus deudas, ¿no? Se somete a un concurso para que pueda llegarse a un acuerdo de reestructuración o en su defecto se dé una salida ordenada del mercado, que es el supuesto de liquidación en el cual lo que se busca es que se reduzcan los costos de transacción. Entonces, si tenemos que definir una finalidad del procedimiento concursal, podríamos hablar de una doble finalidad. Por un lado, la reducción de los costos de transacción, ya sea que estemos hablando de una reestructuración o de una liquidación de la empresa, y lo que busca es que se cree un ambiente adecuado para la negociación entre la empresa deudora y sus diferentes acreedores, de tal manera que se pueda dar un acuerdo para el cumplimiento, para el pago justamente de estas acreencias, ¿no? Que es importante mencionarlo, la labor del Indecopi es subsidiaria, ¿no? Es de alguna u otra manera indirecta. Los principales actores dentro de un procedimiento concursal son, por un lado, la empresa deudora y por otro lado, sus diferentes acreedores. Indecopi lo que hace es velar porque se cumplan con los procedimientos establecidos en la Ley General del Sistema Concursal y su intervención siempre tiene que ser indirecta, siempre tiene que ser subsidiaria, en caso de que entre las partes interesadas, deudor y acreedores, no lleguen, por ejemplo, a un acuerdo entre ellos. Y para eso les planteo, para que sea más fácil de entender, un ejemplo en concreto que está establecido también en la Ley General del Sistema Concursal. ¿Qué pasa si se busca que la Junta de Acreedores, que es el órgano de mayor poder de decisión dentro de un procedimiento concursal, apruebe un cambio en el destino de la empresa? Es decir, que pase de una reestructuración a una liquidación. Se somete a votación y lamentablemente no se obtienen los votos necesarios para que se apruebe el cambio del destino de la empresa. En estos casos, no va a proceder el cambio del destino de la empresa. Y pasado un tiempo, sin que se logre esto, el Indecopi puede intervenir justamente porque no hay un acuerdo entre las partes del procedimiento concursal, es decir, la empresa deudora y los acreedores, para buscar incentivar que finalmente
se llegue a un acuerdo, ¿no? Indecopi podría eventualmente nombrar un liquidador de oficio, podría eventualmente establecer que si no es factible que la empresa siga funcionando, se opte por una liquidación. Pero siempre, como les digo, su intervención debe ser indirecta, siempre debe ser subsidiaria en defecto de que entre las partes del procedimiento no exista un acuerdo. Y entrando propiamente a lo que son los principios del procedimiento concursal, habiendo quedado claro cuál es el objetivo, cuál es la finalidad, como lo mencionaba en la parte del índice, son principalmente tres los principios que rigen al procedimiento concursal. Principio de universalidad, el principio de proporcionalidad y el principio de colectividad. ¿Dónde se encuentran regulados estos principios? Están en el título preliminar de la Ley General del Sistema Concursal, que son justamente los principios que rigen el procedimiento concursal, así como el procedimiento administrativo sancionador tiene los principios que lo rigen, ¿no? Que son muchos de los principios que se encuentran establecidos en la Ley del Procedimiento Administrativo General. En el caso del procedimiento concursal, tiene estos tres principios que no están establecidos en una ley general del procedimiento administrativo, sino en la propia ley del procedimiento concursal. Y justamente en la segunda parte de esta exposición de hoy, vamos a entrar a hablar sobre cada uno de estos principios. El primer principio es el principio de universalidad. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué significa este principio de universalidad? Significa que los procedimientos concursales van a producir sus efectos sobre la totalidad del patrimonio del deudor, con algunas excepciones establecidas expresamente por la Ley General del Sistema Concursal. ¿De qué nos referimos con una afectación a la totalidad del patrimonio del deudor? Quiere decir que los acreedores involucrados van a disponer de todo el patrimonio de la empresa deudora, ¿no? Una empresa sometida a concurso, para ejercer sobre la misma las acciones que estimen más pertinentes para la satisfacción o cobro de los créditos. Es decir, se va a afectar a todo el patrimonio del deudor. Esto justamente es lo que busca este principio de universalidad, que la Junta de Acreedores, que es el órgano de decisión dentro de un procedimiento concursal, puede establecer acciones, pueda realizar gestiones sobre la totalidad del patrimonio del deudor a efectos de poder honrar las acreencias pendientes. ¿Y cuáles serían las excepciones? Que hablábamos también de que aplica la posibilidad de afectar la totalidad del patrimonio del deudor, pero salvo ciertas excepciones establecidas expresamente en la ley. Las excepciones son ciertos activos o bienes del deudor que son excluidos de la posibilidad de una acción por parte de los acreedores, por parte de la junta de acreedores, como pueden ser algunos bienes de naturaleza inembargable y aquellos que se encuentran expresamente excluidos por leyes especiales. El dominio del deudor sobre esos bienes, en estos casos, no se va a ver afectado por el concurso. No se trata de una transferencia de propiedad a favor de los acreedores. Si el bien del deudor es inembargable o le aplica una exclusión que no va a ser posible afectarlo por una ley especial, estos bienes no entran dentro de aquellos bienes sobre los cuales los acreedores pueden accionar para tratar de recuperar las acreencias que se encuentran pendientes. Pero esta es la excepción. La regla general, justamente en plena aplicación del principio de universalidad, es que los acreedores puedan ir en contra de todo el patrimonio del deudor para poder gestionar en la mayor medida posible el cobro de las acreencias pendientes. El segundo principio aplicable a los procedimientos concursales es el principio de colectividad. ¿Y a qué se refiere este principio de colectividad? Los procedimientos concursales
buscan la participación y beneficio de la totalidad de los acreedores involucrados en la crisis del deudor. Es decir, no hay un interés privado, no hay un interés de cierto grupo de acreedores respecto a otros. La idea es que el interés colectivo de la totalidad de acreedores, de la masa de acreedores, sea satisfecho. Es decir, el interés colectivo de los acreedores va a prevalecer sobre un interés particular, sobre un interés individual de cobro de cada acreedor. Se va a buscar por este principio de colectividad de tratar de llegar a todos los acreedores, a la mayoría de acreedores, al colectivo de acreedores, para que todos estos puedan cobrar justamente el crédito que les corresponde. Ahora, obviamente, no es que el cobro se dé de manera desordenada. Hay un orden de prelación, que ya lo vamos a conversar también más adelante. Pero, sin perjuicio de que exista un orden de prelación, la idea, la finalidad del procedimiento concursal en plena aplicación de este principio de colectividad es que ningún acreedor, un crédito reconocido, finalmente deje de cobrar la creencia que tiene pendiente, ¿no? Sin embargo, en los procedimientos concursales no es que participen todos los acreedores, sino que es necesario que se cumplan con dos condiciones, con dos requisitos. Primero, efectivamente que tengan un crédito concursal, que tengan una creencia a su favor por parte de la empresa deudora, por parte de la empresa que se ha sometido a concurso. Y además, tiene que haber un reconocimiento de este crédito concursal por parte de la autoridad administrativa. ¿Por qué? Porque obviamente puede darse el caso de que aparezcan un sinfín de acreedores. Y no es que se tengan que honrar a todo aquel que aparezca de un momento a otro, de la noche a la mañana, y diga, sí, yo tengo aquí una deuda, la empresa me tiene esta deuda, etcétera, etcétera. No, aquí sí, por ejemplo, interviene el INDECOPI. El INDECOPI va a evaluar la solicitud de reconocimiento del crédito concursal y va a determinar efectivamente si es que corresponde que se reconozca ese crédito y además en qué porcentaje corresponde que se reconozca este crédito. Esto se ve mucho en el caso de los créditos laborales. Trabajadores respecto a los cuales no se les ha, por ejemplo, honrado el tema de los beneficios sociales, los beneficios laborales. Solicitan un reconocimiento de su crédito laboral, pero lo solicitan muchas veces en un monto que no corresponde. El INDECOPI lo que va a hacer es evaluar esa solicitud de reconocimiento y establecer el monto que corresponde ser reconocido como parte de este crédito laboral. No, no es que se presente la solicitud y por defecto esta solicitud tenga que ser aprobada bajo los términos planteados por este acreedor laboral en el ejemplo que estamos conversando, ¿no? Entonces, colectividad sí, se podría resumir en prevalecer el interés colectivo de los acreedores sobre el interés particular de un acreedor o de cierto grupo de acreedores. Lo que busca es que la colectividad de acreedores puedan justamente ver satisfechas sus acreencias, pero para poder ser considerado como un acreedor que forma parte de este colectivo, obviamente tiene que tener un crédito concursal, una creencia a su favor, y además que este crédito concursal deba ser, haya sido reconocido por el INDECOPI como tal. Y finalmente, tenemos el principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad, al igual que los principios anteriores, que no sé si lo mencioné, pero si no lo he mencionado, lo menciono en este momento, se encuentran contenidos en el artículo 4 del título preliminar de la Ley General del Sistema Concursal. En el caso del principio de proporcionalidad, lo que busca es que los acreedores participen de forma proporcional en el resultado económico de los procedimientos concursales ante la imposibilidad del deudor de satisfacer con su patrimonio los créditos existentes, salvo los órdenes de preferencia establecidos expresamente en la presente ley. Es decir,
Obviamente, si hay un acreedor que cuenta con una garantía establecida a su favor por parte del deudor, va a tener una cierta preferencia sobre otro acreedor que no tenga esta garantía, ¿no? Entonces, lo proporcional sería que este acreedor que tiene una garantía tenga preferencia sobre aquel que no la tiene, ¿no? Además, que como les mencionaba, existen ciertos órdenes de prelación, ¿no? Definitivamente, los acreedores laborales, por ejemplo, tienen una importancia singular, tienen una importancia particular, pues aparecen dentro de la primera línea del orden de prelación, justamente, ¿no? Posteriormente aparecen los acreedores comerciales, con garantía, sin garantía, acreedores eventualmente alimentarios, como lo vamos a... Y también está el acreedor tributario, ¿no? Que es la SUNAT. Efectivamente, la empresa, cuando entra en una situación de crisis, empieza a incumplir con sus obligaciones de todo tipo, no solamente con sus proveedores, acreedores, digámoslo así, particulares, privados, sino también con entidades del Estado. Y aquí es donde uno de los incumplimientos justamente pueden ser respecto a sus obligaciones tributarias, lo cual genera que la SUNAT sea uno de los acreedores de esta empresa, que sería el acreedor tributario. Obviamente la SUNAT no debería tener prevalencia sobre los acreedores laborales, pero sí lo tendría sobre aquellos acreedores comerciales, y entre los propios acreedores comerciales hay una diferencia entre aquellos que tienen una garantía respecto a los cuales no la tienen. Entonces, por este principio de proporcionalidad, a los acreedores se les debe dispensar un trato igualitario en la distribución de las pérdidas y ganancias del negocio. No se admite discriminación entre acreedores, pero se respeta el orden de prelación, ¿no? Participar proporcionalmente en el resultado económico, en la medida de la posibilidad, recibir un trato igualitario, pero respetando el orden de prelación. No, no es que todos estén en la misma línea. Como les digo, no sería lo adecuado que un acreedor laboral, por ejemplo, esté en la misma línea que la SUNAT. El acreedor laboral debe tener una prioridad, debe tener un rango preferente respecto al acreedor tributario. Y lo mismo con respecto a los acreedores comerciales. La SUNAT, se entiende, debe tener un rango preferente respecto a estos acreedores comerciales, ¿no? Y justamente eso es lo que se establece respecto al orden de prelación. Este orden de prelación aparece establecido en el artículo 42 de la Ley General del Sistema Concursal. Y en primer orden, justamente de los créditos concursales, aparecen los créditos laborales, ¿no? Que incluyen todas las remuneraciones y beneficios sociales adeudados a los trabajadores, aportes impagos al sistema privado de pensiones o a los regímenes provisionales administrados por la ANP, deuda exigible de salud que se encuentra en ejecución coactiva. Dense cuenta, los créditos laborales y los acreedores laborales tienen el primer rango de preferencia, justamente porque es un acreedor sensible, es un acreedor que además, por ejemplo, en el supuesto de la liquidación de la empresa, que se va a quedar sin trabajo, además debe tener prioridad para que se puedan honrar aquellos beneficios laborales, aquellos beneficios previsionales que no han sido cumplidos porque justamente la empresa sometida a concurso ha entrado en una situación de crisis, ¿no? Entonces, en un primer rango de preferencia entran los créditos laborales. Y en un segundo rango de preferencia entran los créditos alimentarios, que en realidad no es tan frecuente que se den. Por lo general, y de hecho lo hemos visto en las diferentes reestructuraciones, liquidaciones que se ven, es en primer rango los créditos laborales, en segundo rango créditos tributarios y posteriormente los créditos comerciales, ¿no? Pero, obviamente, si en un supuesto particular de una reestructuración, una liquidación de una empresa sometida a concurso, hay créditos alimentarios, estos entran en un segundo rango de preferencia. En el tercer rango de preferencia
o de orden de prelación, tenemos a los créditos garantizados. Créditos garantizados a través de diferentes garantías. Por ejemplo, con hipoteca, con garantía mobiliaria, con anticresis, warrants, derecho de retención o medidas cautelares que recaigan sobre bienes del deudor, siempre que la garantía, medida cautelar, haya sido constituida con anterioridad a la fecha de publicación del concurso en el boletín concursal del INDECO. Estos créditos garantizados, si se dan cuenta, son tan importantes que incluso desplazan a los créditos tributarios, que son los créditos derivados de las deudas que tiene la empresa con la SUNAT por el incumplimiento de sus obligaciones tributarias, ¿no? En el cuarto rango de prelación justamente entran los créditos tributarios de origen tributario por parte del Estado, incluyen los de salud que no se encuentren contemplados en el primer orden de preferencia, ¿no? Hemos visto que en el primer orden de prelación estaban los créditos laborales, que incluían también los derivados del ONP y de la deuda exigible a esa salud que ya se encontraba en proceso de ejecución coactiva. Todos los demás créditos de salud que no se encuentren, que no se hayan encontrado en procedimiento de ejecución coactiva, entran en este cuarto rango dentro de lo que son los créditos tributarios. Y finalmente, como un quinto rango de este orden de prelación, tenemos a los créditos comerciales, que son todos aquellos créditos no comprendidos en los órdenes precedentes, ¿no? Créditos con determinados acreedores, con determinadas empresas proveedoras de la empresa deudora, ¿no? Que le han provisto de materia prima, por ejemplo, para que pueda operar, que no tienen ningún tipo de garantía, con lo cual su rango de prelación, su rango de preferencia, entra ya a un quinto orden de prelación, ¿no? Entonces, en resumen, hemos podido conversar sobre en qué consiste el procedimiento concursal, su importancia, su relevancia, su finalidad, su objetivo, ayudan a que las empresas que están sometidas a cierta crisis puedan reestructurarse, puedan reorganizarse, de tal manera que empiecen a cumplir con las obligaciones pendientes, con las acreencias pendientes y puedan mantener el negocio en marcha o en su defecto, si definitivamente la crisis es tal que no permite que el negocio siga en marcha, lo que va a permitir es que se dé una salida ordenada del mercado de esta empresa. La finalidad es que se puedan honrar la mayoría de las acreencias, mayor parte de las acreencias, ¿no? Ya sea a través de una reestructuración o a través de una liquidación, ¿no? Como parte importante del procedimiento concursal, tenemos a los principios. Principios que, como hemos visto, son principalmente tres: el principio de universalidad, el principio de proporcionalidad y el principio de colectividad, ¿no? El principio de universalidad, en conclusión o en síntesis, podría definirse como la posibilidad de que la junta de acreedores pueda ir contra la totalidad de bienes del deudor, salvo aquellos supuestos de excepción que son bien puntuales, que excluye de la posibilidad de afectar para poder honrar las acreencias a ciertos bienes inembargables o que por determinadas leyes están incluidas de esta posibilidad de ser afectados para que se puedan con estos bienes honrar las acreencias, las deudas pendientes. Por otro lado, tenemos al principio de proporcionalidad, ¿no? Que lo hemos estado viendo también, que lo que busca es que se dé un trato igualitario, se dé una participación proporcional en el resultado económico de los procedimientos concursales ante la imposibilidad justamente del deudor de poder satisfacer con su patrimonio los créditos existentes. Aquí es importante recordar que esta proporcionalidad no implica ir en contra del orden de prelación establecida por la Ley General del Sistema Concursal. Y como lo hemos visto,
implica que en un primer rango de preferencia se encuentren los acreedores laborales, en un segundo rango de preferencia estén los créditos alimentarios, en el tercer rango de preferencia todos aquellos créditos comerciales que tengan algún tipo de garantía, cuarto rango de preferencia los créditos tributarios, y finalmente los créditos comerciales que no hayan sido incluidos en las categorías anteriores, ¿no? Aquí entran también aquellos créditos comerciales que no han tenido ningún tipo de garantía. Y finalmente, dentro de los principios plenamente aplicables que rigen el procedimiento concursal, tenemos el principio de colectividad, que se puede resumir como la prevalencia del interés colectivo de los acreedores respecto a un interés particular de un acreedor o de un grupo de acreedores en particular. Lo que busca este principio de colectividad es que se llegue a poder honrar todas las acreencias para que los acreedores puedan justamente cobrar el crédito que les corresponde, ¿no? Pero es importante también acotarlo, no es que cualquiera que se presente y diga, yo tengo aquí una deuda, tengo una creencia, necesito que me la pague el deudor, la empresa sometida a concurso, va a ser reconocida como tal, ¿no? Sino que se tienen que cumplir con dos requisitos importantes. Primero, es que efectivamente se tiene que contar con un crédito concursal, tiene que haber una creencia a su favor, no una deuda por parte de la empresa sujeta a concurso, y además este crédito concursal debe haber sido reconocido por el INDECOPI. Aquí es importante la labor del INDECOPI, porque el INDECOPI va a cumplir un rol fundamental respecto al reconocimiento de ese crédito, si corresponde o no, y además en la cantidad que corresponde ser reconocido, ¿no? Como les decía, puede ser que un acreedor laboral pida o considere que tiene que ser reconocido un monto, por ejemplo, de, no sé, 50.000 soles, cuando en realidad, luego de la evaluación del INDECOPI, se va a dar cuenta que el monto que corresponde conforme a ley no es de 50.000 soles, sino de 20.000 soles. Entonces, en ese caso, ese acreedor laboral va a tener una creencia a su favor, no por 50.000, sino por 20.000 soles, ¿no? Y es importante ya a modo de conclusión, a modo de cierre, que se sepa que en el procedimiento concursal los actores son la empresa deudora que ha sido sometida a concurso y sus acreedores, las empresas o entidades del Estado a quienes les debe, ¿no? A quienes a su favor tiene una creencia. La labor del INDECOPI es subsidiaria, es indirecta, ¿no? INDECOPI no es un actor principal dentro del procedimiento concursal. Es más bien como una especie de deudor, más bien como un tercero que vela porque efectivamente en el procedimiento concursal se estén cumpliendo con los principios aplicables, se respete el orden de prelación. Por ejemplo, si hay un programa de reestructuración aprobado, se esté cumpliendo con este programa de reestructuración, ¿no? Porque incluso, y esto es importante también saberlo, también resaltarlo, si hay un programa de reestructuración aprobado con fechas de pago, si este programa de reestructuración se incumple, ese incumplimiento puede llevar a que el destino de la empresa ya no sea una reestructuración, sino más bien su liquidación, ¿no? Aquí, esta parte creo que no se las mencioné, cuando una empresa se reestructura, lo que hace es establecer un cronograma de pagos a favor de todos sus acreedores conforme al orden de prelación aplicable. Y en un tiempo estimado, lo que va a suceder es que la empresa va a salir de concurso cuando honre todas sus acreencias, cuando termine de pagar todas sus deudas. Y, obviamente, cuando sale de concurso, ya va a poder operar con normalidad en el mercado, ¿no? Es un procedimiento concursal de reestructuración con negocio en marcha. En el caso de la liquidación, lo que se hace es determinarse que efectivamente no es factible continuar con el negocio en marcha, que la empresa, que el negocio tiene que cesar, tiene que parar y empezar a reconocerse las acreencias en la medida de lo posible con los recursos, con los activos que justamente tiene esta empresa
que ha pedido ser sometida a una disolución y liquidación, ¿no? Es por esto la importancia que tienen los procedimientos concursales. Y dicho esto, quedo atento si es que hubiese alguna pregunta o algún tema que no haya quedado claro de la exposición. Gracias. Sí, doctor, tenemos unas preguntas en el chat. ¿Le parece si yo lo voy leyendo o prefiere leerlo usted mismo? Sí, sí, está bien, las puedes ir leyendo y yo las voy a ir absolviendo. Gracias. Listo. El procedimiento puede ser usado como herramienta para ciertos acreedores, para que ciertos acreedores tomen el control de una empresa. Esa es una buena pregunta. Se ha dado casos de acreedores que finalmente se hacen de la empresa que ha sido sometida a concurso, ¿no? Es un tema un poco ya más complejo, donde los créditos son canjeados, por así decirlo, por acciones dentro de la empresa, ¿no? No se honran o no se cubren a través de pagos en efectivo, sino que se canjean justamente por acciones. Entonces, en algún momento, si hay un incumplimiento, estos acreedores pueden hacerse parte de las acciones y si obviamente logran hacerse de la mayor parte de las acciones, pueden tomar el control de esa empresa. Ok, muchas gracias. Acá hay otra pregunta. Dice, ¿las personas naturales pueden acceder al procedimiento concursal? Si fuera así, ¿en qué casos esto es posible? El procedimiento concursal en realidad está pensado para las empresas, no para las personas jurídicas. No está previsto para las personas naturales, ¿no? Las personas naturales, a diferencia de otros países donde las personas naturales sí se pueden declarar en quiebra, en el caso peruano no es así. El procedimiento concursal está más bien previsto para personas jurídicas, para empresas en situaciones de crisis. Listo, doctor. Me parece que acá hay una pregunta, pero no sé si está completa. Bueno, acá hay otra. Si la empresa vende sus activos antes de la liquidación, figurando que no tiene activos para liquidar, mm, a ver, si la empresa vende sus activos antes de la liquidación, figurando que no tiene activos para liquidar, creo que no está muy bien planteada. Ya, claro, entiendo que la pregunta se refiere a la posibilidad de que la empresa, digamos, de mala fe, pueda empezar a deshacerse de sus activos, ¿no? Con la finalidad de que los acreedores no puedan cobrarse las acreencias con cargo a estos activos, ¿no? En estos casos, se tienen previstos mecanismos por parte del Indecopi. Aquí se cumple una función principal, el Indecopi, ¿no? Para que se evite justamente que de mala fe, porque aquí obviamente habría mala fe, las empresas recurran a este tipo de maniobras para poder perjudicar a sus acreedores, ¿no? Veo aquí también una pregunta sobre el tema de que en Ecuador sí funciona para personas naturales y para empresas, ¿no? De hecho, claro, cuando yo les decía que no aplica a personas naturales, me refería a personas naturales tal y cual, no estábamos hablando de personas naturales con negocio. Persona natural con negocio, no, sí es factible que pueda ser sometido a un procedimiento concursal, porque el tratamiento que se da a una persona natural con negocio es muy similar a como si fuese una empresa, como si fuese una persona jurídica, ¿no? Em, Veo acá una pregunta adicional que dice en el gerente general, también podría ser un acreedor en primer orden de prelación en el procedimiento concursal o no se le podría considerar un trabajador. Sí, de hecho, es un trabajador, ¿no? Es un trabajador de confianza, pero no deja de ser un trabajador y como parte de sus créditos laborales también podría entrar dentro del primer orden de prelación, ¿no? Habría que analizar bien ese supuesto, ¿no? Porque en el caso de los trabajadores de confianza,
tienen un régimen laboral particular, no es igual que, digamos, el común denominador de los trabajadores en general. Listo, doctor. Creo que con eso ya hemos culminado la ronda de las preguntas. Queremos agradecerle, bueno, de de todas las maneras posibles, por parte también del Colegio de Abogados de Huánuco y de todo nuestro equipo de Deloitte. Esperamos contar con usted. Creo que la sesión ha sido bastante completa para cada uno de nosotros, muy enriquecedora. Y nada, doctor, muchas gracias por esta sesión. Listo, perfecto. Muchas gracias a ustedes por la invitación y nuevamente felicitaciones por tener este tipo de iniciativas en materias donde no se dan muchos eventos, como es el tema de el derecho concursal y los procedimientos concursales. Gracias y buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Estimados participantes, le comentamos que en breves minutos estamos iniciando la siguiente sesión del curso de especialización de Derecho Concursal, que se pueden quedar conectados.